Hola a todos, aquí me pillan repasando un poquito y estudiando y cumpliendo el video que iba a hacer respecto de la obra literaria de Tristán e Isolda. En qué contexto se crea, cuál es el trasfondo de la obra eh, y algún paralelismo con alguna obra como Romeo y Julieta, que tiene unas similitudes y otras. Muy bien, entonces esta obra eh, primero hay que señalar que tiene una matriz cultural enorme, porque realmente tenemos una obra que se engarza dentro de los mitos artúricos, las leyendas artúricas. Sin embargo, tiene por la época, estamos hablando del año 10 después de Cristo, estamos en una era vikinga todavía, y donde tomamos elementos, por supuesto, de aquella cultura de los vikingos, porque estamos relatando Irlanda. Irlanda estaba dominada por los vikingos, Dublín y algunos lugares en aquel entonces, pero estamos posicionados en un lugar que es muy celta, que es Cornualles, que es parte de Inglaterra, pero que tiene una relación estrecha toda la vida con los irlandeses porque es la parte más occidental, ¿no es cierto? Podríamos decir meridional hacia Irlanda, una parte que hay una fuerte cultura gaélica. No es en sí mismo actualmente parte de Gales, pero sí es como que fuese de Gales, porque hay una influencia con los galeses muy potente ahí. Que sabemos que los galeses son los celtas que están en Britania, en la Gran Bretaña, y que no son sajones, por ende no son colonos alemanes que llegaron, ¿no es cierto?, en la época medieval a Gran Bretaña. Entonces tenemos un acervo cultural importante tanto por la época y el lugar específico donde se ubica esta obra, pero además tenemos al autor, que es Joseph Bédier. Joseph Bédier es francés, por ende ahí le agregamos un pelo a la sopa, otro pelo mayor, porque como la visión, bueno, uno de los autores, para ser justo, hay más, porque estamos hablando de obras que como también se ajustan al mito artúrico, por lo mismo Tristán lo podemos entender como un crossover también del rey Arturo, es decir, Tristán también era parte del mundo del rey Arturo, era uno de los caballeros de la mesa redonda. En ese mundo, en ese ideario, estaba también Tristán. Pero la historia en sí misma puede tener muchas diferencias. Lo que pasa es que las leyendas artúricas, estamos hablando de historias que fueron verdaderas novelas que fueron escritas alrededor de prácticamente toda la época medieval. Estamos hablando desde que cae poco menos el Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, hasta básicamente la era vikinga. Eh, tenemos obras o continuaciones del mito artúrico funcionando. Es un mito que fue dinámico. Por eso también hay incoherencias también. Por eso en algunos relatos tenemos un Merlín que es distinto, tenemos un mismo Arturo como protagonista distinto, una Ginebra distinta, porque, porque era narrado por distintos autores. Y aquí pasa lo mismo con Tristán, con Tristán e Isolda. Es exactamente lo mismo. Pero la narración que yo estoy hablando, o la que voy a hablar más bien, es la de Joseph Bédier, que era francés. Entonces aquí le ponemos un pero a la sopa de un francés. Y es más, si nos pusiéramos más complejo, podríamos decir que tiene elementos normandos, pero quizá en estricto rigor no, porque los normandos son vikingos también, pero vikingos de Francia. Pero vamos a decir que no porque por la justicia que le trata de hacer la obra, está ambientada en el siglo X. Los normandos empiezan, su evolución es del siglo XI, posterior. Sin embargo, el autor es francés, nació en París, y estamos hablando de una narración posterior. Entonces podría también haber habido una influencia también normanda. Entonces tenemos una historia que tiene una matriz cultural muy potente, por así decirlo.
Y en cualquier caso ya llegaría a dar lo mismo porque la historia en sí tiene influencia vikinga, y eso es un hecho. Y hemos dicho y sabemos que los normandos son los vikingos que se asentaron en Francia. Entonces al final ya un poco menos es igual. Bien, la obra comienza con un protagonista que es Tristán, que se dice que el nombre de Tristán viene de la tristeza que tuvo su madre al traerlo a la vida. Se habla de las virtudes de un hombre que era un verdadero caballero y traía todas las habilidades que se buscaban en aquella época. Estamos hablando de una era cristiana. Los vikingos cuando parten en el siglo 8 después de Cristo, pero nosotros estamos hablando de la era vikinga ya en el siglo 10, para que se vayan ubicando. Entonces ya los vikingos también eran cristianos, o algunos poco menos se resistían, pero existía esa dualidad de un mundo pagano y cristiano al mismo tiempo. Los británicos eran todos cristianos, todos, 100%. Entonces estaba esa dualidad en aquella época. Entonces existían estos valores como, que lo sabemos, propios de la castidad, el valor de la honorabilidad, el valor de la lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, Tristán se veía como un hombre que reunía todos estos valores de esta época y se le comanda por parte de su tío, que él no sabía que era su tío, que era el rey Marcos, desde Cornualles, que ya dijimos que está está en Inglaterra, de hecho, pero en el extremo occidental, y con una fuerte relación siempre celta ahí. Entonces, desde ahí se le comanda que él vaya a buscar a Isolda, porque Isolda era la prometida, ¿no es cierto?, para el rey Marcos, para que sea la reina de Cornualles. Entonces, él viaja en barco con compañero, y previamente de este viaje él tiene un combate con un celta irlandés, que no era nada más ni nada menos que el tío de Isolda. Entonces queda fuertemente dañado después de ese combate, logrando matar, aniquilar al rival, que era un gigante por lo demás. Y Isolda, una vez que él ha arribado a Irlanda, en los barcos, Isolda lo cura, se encarga de hacerle curaciones. Entonces, por error, porque él llevaba lo que se llamaba en aquella época un filtro, ahora podemos decir una pócima, él llevaba una pócima de amor, un filtro de amor, supuestamente para que su destinatario sea Isolda hacia el rey Marcos, una vez que estuviesen en conjunto, en connubio, ¿no es cierto?, para ser más preciso. Pero se genera una instancia caótica donde ambos toman el filtro, la pócima, la poción de amor, si quieren llamarle, y quedan enamorados de por vida, de una manera muy fuerte, que si el otro está lejos, se llega a sentir mal uno de ellos, cualquiera de ellos. Entonces también ahí tenemos como una odisea, más que una odisea, sí, una odisea sí en todas las situaciones que se dan, ¿no es cierto?, los embates, pero tenemos lo que quería decir es una oda, más que una odisea, una oda al amor pasional, al amor, a este amor que quizá ahora también lo miraríamos con en entredicho también, este amor medio enfermizo, este amor como si no se tiene cerca a esa persona, la otra persona está mal. Pero además, dentro de un contexto totalmente puritano, si ustedes quieren, puede ser visto elevadamente o más bajamente, pero esta época también lleno de, ¿no es cierto?, pechoños, hipócritas, personas que no podían permitir que existiera la infidelidad de un sobrino o de una mujer
al sobrino de su hombre en este caso. Entonces ellos mantienen una relación paralela. Entonces lo cuestionable de aquella época es esa infidelidad que se va generando. Porque por el respeto que le tiene Tristán al rey Marco, él entrega a Isolda. Previamente ya habiendo yacido ambos. De hecho, en los mismos barcos de vuelta. Entonces, Tristán hace, también podríamos decir, un sacrificio, también puede ser la misma Isolda, donde ellos se alejan, se comprometen en alejarse por el bien, ¿no es cierto?, del rey, y curiosamente Tristán está con otra Isolda, eso es lo más raro de la obra. Aparece otra persona que también se llama Isolda. Y deciden, al fin, hay distintas versiones, pero en una se van como al bosque, vuelven, después de nuevo se alejan, después se dan como una última oportunidad en la relación y se genera también una tragedia al estilo griego, donde se coordinan de que finalmente Tristán va a la guerra y cuando vuelve debe venir con las velas blancas si está vivo, las velas negras si está muerto. O más bien, en otras versiones, solo poner las velas blancas si está vivo. Entonces, en esta ausencia de poner las velas, embate el dolor a Isolda y se quita la vida, para luego después hacerlo también Tristán. Entonces tiene como un símil con lo que podría ser Romeo y Julieta. Vamos a leer un capítulo o dos capítulos de esta obra de una guía más resumida y los vamos a analizar con más frescor a la luz de los nombres de los personajes y de los acontecimientos que van pasando. La historia de Tristán e Isolda, capítulo 4, el filtro. Cuando se acercó el tiempo de entregar a Isolda a los caballeros de Cornualles, su madre recogió hierbas, flores y raíces, las mezcló con vino y preparó un poderoso brebaje. Cuando lo hubo elaborado gracias a su ciencia y su magia, lo vertió en un frasco y le dijo en secreto a Brangel. Brangel era como una especie de doncella, la persona que acompañaba a Isolda. Hija mía, tú seguirás a Isolda hasta el país del rey Marcos, y sé que la amas con lealtad. Toma pues este frasco de vino y recuerda mis palabras. Quizá yo deba corregir que se dio a entender como que el filtro, el brebaje, la poción la llevaba Tristán. No, eso no es así. La tenía Brangel y era venida de la familia de Isolda, porque ellos tenían todo este imaginario irlandés de curación y todo eso. Ya. Entonces, hija mía, tú seguirás a Isolda hasta el país del rey Marcos y sé que la amas con lealtad. Toma pues este frasco de vino y recuerda mis palabras. Ocúltalo de manera que ningún ojo lo vea ni ningún labio lo pruebe. Pero cuando llegue la noche de bodas y el momento en que se deja solo a los esposos, vierte este vino de hierbas en una copa y ofrécela para que beban juntos de ella el rey Marcos y la reina Isolda. Ten cuidado, hija mía, de que solo ellos pueden probar este brebaje, pues tiene una virtud, que aquellos que lo beban juntos amarán con todos los sentidos y con todo su pensamiento para siempre en la vida y en la muerte. Brangel prometió a la reina que cumpliría su voluntad. La nave, hendiendo las profundas olas, se llevaba a Isolda, pero cuando más se alejaba de Irlanda, más tristemente se lamentaba la doncella sentada bajo el pabellón, en el que estaba encerrada con su criada Brangel. Lloraba al recordar su país, a donde la llevaban aquellos extranjeros, hacia quién, con qué destino. Cuando Tristán se acercaba a ella y quería consolarla, con dulces palabras ella se irritaba, lo rechazaba. Había como una sensación de que fuese un rapto. Y además ella sabía que era el asesino de su tío, Morgoth, el gigante. Con astucia la había separado de su madre y su país y ni siquiera se lo había quedado para él. Se la llevaba
como una prisionera a través de la ola hacia una tierra enemiga. Pobre de mí, exclamaba, maldito sea el mar que me lleva. Antes querría morir en la tierra en que nací que vivir en tierra extraña. Un día los vientos cayeron, las velas colgaban deshinchadas a lo largo del mástil. Tristán mandó desembarcar en una isla y, cansados del mar, los 100 caballeros de Cornualles y los marineros bajaron a la orilla. Solo Isolda permaneció en la nave con una joven sirvienta. Tristán se acercó a la reina para tratar de tranquilizar su corazón. El sol era ardiente y a la reina para tratar y el sol era ardiente y pidieron de beber. La joven criada buscó alguna bebida hasta que descubrió el frasco que la madre de Isolda había confiado a Brangel. He encontrado vino, exclamó. Pero no era vino, era la pasión, la áspera alegría, era la muerte. La muchacha llenó una copa y la presentó a su señora. Esta bebió largos tragos y luego la ofreció a Tristán, quien la vació. En aquel momento entró Brangel y los vio mirarse en silencio, como extraviados, como hechizados. Tomó la copa, corrió a la popa y la lanzó al mar gimiendo. Desdichada de mí, maldito sea el día en que nací, maldito el día en que subí a esta nave. Isolda, amiga, y vos, Tristán, los que acabáis de beber es vuestra muerte. La nave singlaba de nuevo hacia Tintagel. A Tristán le parecía que una zarza vivaz de agudas espinas y flores olorosas echaba raíz en la sangre de su corazón y enlazaba unas sólidas ataduras el hermoso cuerpo de Isolda con su propio cuerpo y su pensamiento y su deseo. Iba pensando André de Noléen, Ganelón y Gondouin, vosotros me acusabais de codiciar la tierra del rey Marcos. Pues no, todavía soy más vil, pues no es su tierra lo que codicio. Buen tío, vos que me amasteis cuando era un huérfano, antes incluso de reconocer en mí la sangre de vuestra hermana Blancaflor, que me llorasteis con ternura mientras vuestros brazos me llevaban hasta la barca sin remos ni vela. Buen tío, ¿por qué no dejaste el primer día a aquel muchacho errante que vino para traicionaros? ¡Ay de mí! Que he pensado, Isolda es vuestra esposa y yo vuestro vasallo. Isolda es vuestra esposa y yo vuestro hijo. Isolda es vuestra esposa y no puede amarme. Pero Isolda lo amaba. Quería odiarlo, pues no lo había desdeñado vilmente. Quería odiarlo y no podía, irritada en su corazón por aquella ternura más dolorosa que el odio. Brangel lo observaba con angustia, más cruelmente atormentada, aunque ellos, pues solo ella sabía el mal que había causado. Pasó 2 días espiándolos, vio cómo rechazaban todo alimento, toda bebida y todo consuelo. Los vio buscarse como 2 ciegos que avanzan a tientas, bien digo, el uno hacia el otro, desdichados cuando languidecían separados, más desdichados todavía cuando estaban juntos y temblaban ante el horror de la primera declaración. Al tercer día, cuando Tristán se acercó al pabellón, que se alzaba en la cubierta de la nave, Isolda lo vio y le dijo humildemente: entrad, señor. Mi reina, respondió Tristán, ¿por qué me llamáis señor? ¿Acaso no soy, por el contrario, vuestro vasallo para acatar vuestras órdenes y amaros como mi reina y mi dama? Isolda respondió: no, y vos sabéis que soy mi señor y mi dueño. Bien sabéis que vuestra fuerza me domina y que yo soy vuestra sierva. Ay, ¿por qué no agravé entonces las heridas del juglar herido? Juglar es tiene varios sinónimos, pero el más simple, el juglar es, en este caso, un bardo, un hombre que va cantando canciones de pueblo en pueblo, ¿no es cierto? Ese es un juglar.
Juglar, bardo, quizás es más simple este otro nombre que no me acuerdo en este momento. Juglar, bardo, un bardo, juglar, un trovador. Ya, dejémosle eso más simple. Ya, ¿por qué no dejé morir a quien mató al monstruo entre la hierba de las marismas? ¿Por qué no clavé en él? Cuando yacía en el baño la espada que ya blandía, es que no sabía entonces lo que ahora sé. Isolda, que sabéis ahora qué es lo que os atormenta. Ay, todo lo que se me atormenta y todo lo que veo, este cielo me atormenta y este mar, y mi cuerpo y mi vida. Posó el brazo en el hombro de Tristán, las lágrimas apagaron el resplandor de sus ojos y sus labios empezaron a temblar. Tristán repitió, amiga, ¿qué es lo que os atormenta? Ella respondió, el amor de vos. Entonces posó sus labios sobre los de él. Pero mientras probaban por primera vez los goces del amor, Brengel, que los estaba espiando, lanzó un grito y se precipitó a sus pies con los brazos extendidos y la cara empapada en llanto. Desdichados, les dijo, deteneos y volved atrás, si es que todavía estáis a tiempo, pero no, este es un cambio sin retorno, la fuerza del amor ya os domina y nunca más volveréis a tener alegría sin dolor. Os posee el vino de hierbas, el brebaje del amor que me confió vuestra madre, la reina. Solo debía beberlo con vos el rey Marcos. Pero el enemigo se ha burlado de nosotros tres, y ya habéis vaciado la copa. Amigo Tristán, Isolda, amiga, como castigo por lo mal que os he guardado, os entrego mi cuerpo, mi vida, pues por mi crimen en la copa maldita habéis bebido el amor y la muerte. Los amantes se abrazaron en sus hermosos cuerpos y se estremecieron el deseo y la vida. Tristán dijo, venga pues la muerte. Y cuando cayó la noche, en la nave que cinglaba veloz hacia la tierra del rey Marcos, unidos para siempre se abandonaron al amor. Capítulo 5. Brengel entregada a los siervos. El rey Marcos recibió a Isolda la rubia. Tristán la tomó de la mano y la condujo ante el rey, quien la recibió tomándola a su vez de la mano. La llevó con gran honor al castillo de Tintagel. Y cuando Isolda apareció en la sala ante los caballeros, su belleza despidió tal claridad que las paredes se iluminaron como si les diera el sol naciente. Entonces el rey Marco alabó a las golondrinas que a su bella cortesía le habían traído el cabello de oro, alabó a Tristán y a los 100 caballeros que habían ido en la nave aventurera a pedir la alegría de sus ojos y de su corazón. Pero ¡ay, noble rey! La nave también os trae triste duelo y duros tormentos. Pasados 18 días, el rey convocó a los nobles y tomó por esposa a Isolda. Pero cuando llegó la noche, Brengel, a fin de ocultar el deshonor de la reina y para salvarla de la muerte, ocupó el lugar de Isolda en el lecho nupcial, como castigo de la mala guarda que había hecho en el mar, y por amor de su amiga le sacrificó fielmente la pureza de su cuerpo. La oscuridad de la noche ocultó al rey su vergüenza y la astucia de ella. Pretenden algunos narradores que Brengel no había hecho el mar que no había echado al mar el frasco de vino de hierbas, que los amantes no lo habían apurado del todo, y que por la mañana, cuando su señora hubo entrado en el lecho, el rey Marcos Brengel vertió en una copa lo que quedaba de filtro y la presentó a los esposos, que Marcos bebió lentamente y Isolda tiró su parte con disimulo. Pero los narradores corrompieron la historia y la falsearon. Imaginaron esta mentira porque no habían comprendido el maravilloso amor que Marcos tuvo siempre por la reina. Tal como vais a oír muy pronto, Marcos, a pesar de la angustia, el tormento y las terribles represalias, jamás pudo alejar de su corazón a Tristán y a Isolda. Pero él no bebió jamás del vino de hierbas. Ni pócima ni sortilegio le inspiraron el amor, sino tan solo la tierna nobleza de su corazón. Muy bien. ¿Qué les parece? Hasta acá hemos llegado. Nos deja un análisis bien completo, a pesar de que son 2 capítulos, pero es como el bruto de la historia. La historia es mucho más larga, evidentemente, pero nos presenta el nudo de la historia, cómo se genera ese enredo, ¿no es cierto? Que puede ser
comparable con otras historias de amor, como habíamos mencionado Romeo y Julieta. También hay otras historias. Por ejemplo, la misma historia dentro de la saga artúrica, la historia de amor que tiene, ¿no es cierto?, Lancelot o Lancerote con Ginebra o Guinevere. Entonces también ahí existe este tema de la castidad, de la lealtad, de la honorabilidad, pero al mismo tiempo esta dualidad, ¿no es cierto?, de mantener estos valores, pero no poder sucumbir a esta pasión que existe entre los personajes. Aquí esto se justifica porque hay un filtro, una pócima que justifica que hayan estos personajes despertado una pasión tan sin control, tan fuerte, que los lleva a la locura, a la muerte, dice en la historia. Los lleva al conflicto. En el fondo ese es el conflicto. Entonces, podemos hacer una similitud con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, evidentemente, estamos hablando de una ambientación de otra época, del Renacimiento, Italia, particularmente Verona, ¿no es cierto?, que es el lugar donde se sitúa Romeo y Julieta. También habían ciertos valores como queriendo impulsar la castidad también y la lealtad. Sin embargo, ya es otra época que si bien es cierto estamos en una sociedad también cristiana, católica, el Renacimiento ya vislumbraba, mostraba valores un poquito más liberales. Entonces, se habla en la historia de Romeo y Julieta que Romeo está muy enamorado de una mujer y que él no puede sacarse a esa mujer de la mente ni del corazón. Y una vez que conoce a Julieta, básicamente se la saca inmediatamente. Es como que se enamora inmediatamente de Julieta y todo el amor que tenía hacia la mujer anterior queda en nada. Entonces nos muestra también como algo, como una especie como de un hechizo, como de una... pero aquí naturalmente, dándose naturalmente. Y vemos a una Julieta que también está enamorada de Romeo, pero pareciera ser que ella se va enamorando con el tiempo. Y ahí nos muestra algo curioso. El amor de los hombres es como más fuerte, más porque veíamos también en el rey Marco, él se enamora. Pero y el de la mujer se va dando con el tiempo. Hay como algo ahí. Bueno, entonces Romeo y Julieta podríamos decir que también nace un amor como que no debería existir, un amor no es que no sea correspondido, es correspondido, pero es un amor que podría traer problemas, un amor trágico, un amor doloroso. ¿Por qué? Porque las familias Capuleto y la familia Montesco, que primero la familia Julieta y la familia de Romeo, tenían conflictos. ¿Por qué tenían conflictos? Porque Romeo había matado a Teobaldo. ¿Y quién era Teobaldo? Teobaldo era el tío, no, el primo de Julieta. Y ahí tenemos otra similitud. Curiosamente, Tristán había matado a Morhol y Morhol era el tío de Isolda. Entonces ahí tenemos otra curiosa similitud. Entonces había un odio de la familia Capuleto hacia Romeo. Más que de la Montesco también lo había, pero era más el odio que tenía esa familia hacia la figura de Romeo. Entonces se le impide que pueda ver a Julieta. Ellos se empiezan a ver a la fuerza, se empiezan a ver desde un punto de vista también como una dualidad, porque igual a la vista de todos no estaban en una relación y empiezan a tener una relación, ¿no es cierto?, en secreto, una relación clandestina, si usted quiere. Entonces lo mismo que empieza a tener Tristán con Isolda. Luego tenemos la existencia como de
de personajes que son como una especie de hada madrina o de Celestino, Celestina, como quieran darle, que es el personaje que cumple, ¿no es cierto?, Brangel, como una doncella, que ella se da cuenta del error que comete, pero al final ella igual empieza a tener una suerte como también de complicidad también. Eso se puede ver con el personaje que está en Romeo y Julieta también, que es un poco el padre Giuseppe, y otro personaje que también son los como esta suerte de hado madrino, de padrino de la relación, de cuidarla, y ahí podríamos despertar el tercer elemento, similitud, que pueden haber muchos más, donde él que se le ocurre que ellos tomen una poción para quitarse la vida. Y aquí aparece de nuevo el tercer elemento, que es una poción, ¿no es cierto? Pero aquí una poción de muerte, el otro una poción de amor. Entonces esa poción de muerte, al parecer, la idea era entender que inicialmente esa poción no iba a matar a Julieta, sino que simplemente iba a ser como que una especie de catalepsia, ¿no es cierto? Y para eso había un personaje que no era el padre Giuseppe, otro personaje que tenía que informarle a Romeo esa situación. Entonces ahí se genera un enredo, que es como una tragedia griega, como la misma tragedia de Tristán y Isolda, y esta persona no le avisa. Entonces esta persona ve a Julieta, Romeo ve a Julieta muerta, entonces simplemente no entiende nada más que ella se quitó la vida. Y en extrañas condiciones él sí se toma una poción para quitarse la vida. O sí, eso entiendo que eso es, porque la que finalmente, producto de esta confusión, porque ella despierta y ve a Romeo muerto, pero realmente muerto, no con catalepsia ni nada, y ahí ella se quita la vida también de una manera más horrorosa, más evidente, que es con una daga, con un cuchillo. En la película que existe de Romeo y Julieta, obviamente ocupan otros elementos, pero en la historia se ocupa, se narra de ello. Finalmente podemos decir que son dos obras que están ambientadas, ¿no es cierto?, en un ideario de amor, en un mundo que al final es un mundo absolutamente 100% literario. Está muy fuera en algunas cosas de la realidad, pero sin embargo tiene muchas cosas también que son de la realidad utilizadas de la mejor manera. Como de una manera justamente prácticamente como un prisma, es decir, saca lo mejor de la realidad y lo pule y lo envía como para generar una obra dramática. Las dificultades de la familia, los enredos, el amor descontrolado, la dualidad entre la lealtad y honorabilidad versus el ser fiel a uno mismo, al amor que tiene a la persona, una fidelidad a uno mismo versus una infidelidad al rey Marcos. Entonces, esa dualidad que se genera es muy interesante en esta obra. Sin duda son obras más analizantes. Aquel eje es Tristán y Isolda. Otra ocasión podemos hablar más detalle de Romeo y Julieta, pero está hablado para poder hacer el paralelismo. Pero finalmente encontramos muchos paralelos, ya lo dije. Piensen en un ideario de amor, que es el ideario de amor de pareja, pero sin embargo ese amor también podría ser visto de otra manera más amplia. ¿Ya? Para finalizar, vamos a hacer algún ronda de preguntas. ¿Alguien que quiera hablar sobre este tema, sobre esta obra? Para poder consultar, para poder, si le quedó una duda de lo que yo dije, si están viendo en sus clases esta materia, ¿no es cierto? Esto se ve en literatura, en octavo básico y probablemente también en educación superior. Así que vamos a dejar hasta acá. Que tengan una excelente tarde. Adiós.